Doctor de la Morena, o sea, Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo trataba de explicar a nuestra audiencia, porque para explicar la monocitosis hay que explicar cuál es el mecanismo de defensa, que nosotros tenemos unos policías, pero a veces la policía, como en la vida real, pues se cloaquiza. Se empieza a no actuar correctamente. Sí, nuestros policías son los leucocitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos. Bueno, más que policía es un ejército. Es un ejército. Es un ejército. Sí, o sea, eso es. Antes Luego de hablar de... Las plaquetas serían más los servicios de inteligencia, ¿verdad? Eso, sí, exacto. Muy bien. Pero tenemos, o sea, para poder entender bien qué son los monocitos, vamos a explicar lo que es la fórmula leucocitaria. Bueno, los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, es nuestro verdadero ejército. O sea, nosotros tenemos un ejército, que son los leucocitos, y dentro del ejército, pues hay los que van a la vanguardia, los que van a la retaguardia. Hay oficiales, hay oficial, de tropa, hay de todo. Todo. Sí. Y hay regiones. Porque una de las cosas importantes de los leucocitos... militares, claro, blancos, hay la región la región de Valencia, la región de Cataluña, hay regiones. Sí. ¿Por qué? Pues porque los leucocitos tenemos en la sangre circulante, pero luego tenemos el regimiento que está en los diferentes tejidos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos llega una agresión, o bacteriana, o viral, o un golpe, o una herida, o, en fin, cualquiera de estos, inmediatamente el cerebro le dice a los leucocitos, hay que atacar al enemigo, y esos salen corriendo, y son los que primero llegan. Los monocitos, siempre que lo explicaba en clase, los defino como los tanques, que van despacito, en menor número, porque claro, los leucocitos invaden inmediatamente ese tejido y empiezan a actuar allí. Porque es la infantería. La infantería, el choque primero que tenemos ahí. Y entonces vienen los monocitos, que es como te digo, los tanques, despacito, y al llegar allí y ver mucha masa disparan, entonces se hacen más grandes y fagocitan todo esas células, ese tejido malo que nos ha invadido, que los leucocitos también se han comido alguno, pero estaban, digamos, frenando, pero no habían eliminado el peligro. Y que llegaran los monocitos. Tanques, y entonces los monocitos se hacen más grandes y se comen. Los leucocitos se nos forman en la médula ósea. Es lo que conocemos como leucopoiesis. Y los glóbulos rojos, Matías, eso también en la médula, y es la hematopoiesis. Poiesis es formación. Bueno, y los leucocitos, pues son los neutrófilos, que son los que tú muy bien has dicho, los que dan la cara, los que van a pegarse los primeritos. Sí. Después van los monocitos, tal. Los linfocitos también van a acudir allí. Y los basófilos y eosinófilos, esos son los que se encargan cuando tenemos una reacción alérgica, de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y esos son los que van a tratar de frenar ese proceso alérgico. Por eso a una persona dice, pues tiene una eosinofilia, pero la eosinofilia hay que buscar, como pasa con los monocitos, cuál es el origen. O sea, cuando nos escriben y dicen, oiga, hablen ustedes de la monocitosis. Para hablar de la monocitosis tenemos que decir, la monocitosis existe cuando hay o una enfermedad infecciosa crónica, la tuberculosis, la brucelosis, las endocarditis micrales, cuando puede haber una parasitosis, la malaria, la leishmaniosis, ¿comprende? Las neoplasias, la enfermedad de Hawking, las leucemias, o sea, cada uno va teniendo su apartado, ¿no? Entonces, hablamos de monocitosis, pero sabemos que la enfermedad principal no es el tener. Los monocitos los tienen porque han acudido a defendernos de esa agresión. Los monocitos son el síntoma de la cosa que están defendiendo. Exacto, que está defendiendo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con los eosinófilos y con los basófilos, ¿no? Y entonces todo este ejército que tenemos ahí circulando, y hay, como te digo, en distintas partes del organismo, el hígado, el bazo y tal, que hay la región, que ahí están esperando recibir las órdenes para ponerse en marcha y hacer el ataque. Dorsal, inguinal, etcétera. Exacto. Incluso en algún caso cerebral. Bueno, no en todos eso no. Y entonces, claro, el organismo, como vemos, está tan bien hecho que inmediatamente que recibimos una agresión del tipo que sea, se ponen los glóbulos blancos, los leucocitos en marcha para esa agresión. O sea, que realmente la monocitosis es
es que los monocitos están trabajando en algo especialmente complicado. ¿No? Por ejemplo, se me olvida, la salpingitis, o sea, muchas infecciones crónicas de ovarios de las mujeres tienen una monocitosis. Entonces, claro, si a ti te llama, ¿cómo fue? Oiga usted, es que le han dicho a mi hija que tiene una monocitosis. Oiga usted, pero la monocitosis se debe a otra enfermedad. Esa enfermedad es la que le ha traído que aumenten los monocitos, o si es un alérgico, que le aumenten los eosinófilos, le aumenten los basófilos. Lo que pasa es que hay que investigar cuál es la causa, porque pueden ser varias. Exacto. Hay que ir a estudiar bien a la persona. Eso es lo que es indudablemente lo que tenemos que hacer los médicos. Pues yo creo que lo hemos explicado muy bien para los pacientes y para los médicos también, que conviene recordar, sobre todo, la receta que siempre dice de la Morena y que es lo único realmente indiscutible del doctor Marañón, aparte de sus libros de historia, que lo primero que necesita un médico es silla y tiempo para escuchar al enfermo. Para escuchar. Bolígrafo y eso papel. Es. Y silla, y tranquilo, O sea, sin prisas. Sin prisas. Y lo mismo, cuénteme lo que le pasa, porque va y te lo cuenta. Don Jesús García Orcoyen, en ginecología, lo mismo, cuando nos explicaba los partos, decía, no se pongan ustedes nerviosos. Usted llega, la parturienta les empezará a decir, ¡ay, qué dolor! Usted se lleva una novela, se sienta ahí en la butaca y espera. Claro. Y es verdad, puede tardar, es verdad. Sí. Sobre todo el primero. Primero, segundo, luego ya al revés, dice, no, ni me hace falta el médico. Bueno, pues muchas gracias. También tenemos que tener a punto las cañerías de casa, y eso lo hacemos con Masical. Sí, porque además ahora con la primavera, que ya siempre que llegan las fallas, toda esta semana vamos a tener ya temperaturas altas de paseo, digamos, y tal. Sí. Bueno, pues cuidado con el agua, sobre todo porque hay algunos sitios privilegiados, por ejemplo Madrid, pero en general en toda España hay algunas zonas que tienen buen agua corriente y otras no, y entonces eso hay que ayudar, pues sobre todo la parte alcalina de las aguas, especialmente en la costa y en zonas del interior también, pues hay que ayudar. Efectivamente. Silvia Ribeiro. Si tu agua tiene mucha cal,